Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a este encuentro, esta actividad, esta charla sobre el panorama actual en cuestiones tributarias en la provincia, que se ha organizado, bueno, desde el Instituto de Estudios Judiciales a través de su Consejo Departamental en Zárate Campana. Y quien va a tomar la palabra ahora es la presidenta del Consejo Departamental del Instituto en Zárate Campana, la doctora Mónica Ayerbe. Bueno, buenas tardes. Le damos la bienvenida, repito, a todos y a todas. Mi nombre es Mónica Ayerbe, como decía Camilo. Soy juez contencioso administrativo de Zárate Campana desde el año 2007 a la fecha. Y soy presidente del Consejo Departamental de Zárate Campana de Instituto de Estudios Judiciales. Bueno, también como decía Camilo, ¿no? Hemos titulado esta jornada Cuestiones Tributarias en la Provincia de Buenos Aires. Lo primero que quería decir, ¿no? Es el desafío que nos representa esta temática, porque a la hora de preguntarse ¿por qué una jornada de derecho tributario? ¿Es convocante? Habitualmente uno cuando menciona el derecho tributario piensa que es una cuestión técnica inasequible para la gran mayoría de los operadores jurídicos, que requiere un grado de especialización y expertise y de profundización, y bueno, una cierta aridez a la hora de abordar la cuestión. Pero ¿por qué me he animado a proponerlo? Porque la experiencia nuestra en el Foro Contencioso Administrativo, yo estoy en este hermoso fuero desde el año 2007, ha sido la importancia trascendental que uno observa en la vida diaria y en la comunidad, ¿no? La repercusión de esta temática. Pensemos nada más la importancia que tiene la cuestión tributaria para el Estado. El Estado parecería una verdad de perogrullo decir que no podría cumplir los fines propios a su cargo, el servicio a cargo, el desarrollo del bien común de la población, el fin último para el que está concebido el Estado, sin los recursos suficientes, ¿no? Que es precisamente una de las cuestiones que siempre ha remarcado la doctrina de la Corte de Nación y también de la doctrina de la provincia, ¿no? La defensa de las arcas de la comuna en aras del bien común. Y por otro lado, desde otra arista, podemos ver la importancia que tiene para nosotros habitantes de esta querida nación y de esta provincia, para nosotros los bonaerenses, para nosotros habitantes de una determinada ciudad, la implicancia que tiene. Siempre la cuestión tributaria tiene su repercusión a la hora de desarrollar un sueño, de tomar una iniciativa, desde una particular, individual, hasta la familiar, y hasta juntarse con otros genuinamente para desarrollar algo, alguna idea, algún sueño, algún proyecto. Todas estas cuestiones, explícita o implícitamente, conllevan el análisis de esta cuestión tributaria. Estos impuestos nacionales, provinciales y municipales repercuten en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, estas cuestiones, digo, la caja de resonancia de muchas de estas controversias se dan en el fuero contencioso administrativo. Por eso queremos poner esto nuevamente sobre el tapete, que charlemos, que indaguemos, que nos preguntemos. Porque cuando hablamos de tributos, hablamos de cuestiones que hacen a nuestra filosofía, a nuestra concepción de para qué está el Estado. Y cuál es el marco, digamos, que se le debe dar a la iniciativa privada. ¿Qué Estado queremos? ¿Qué proyecto de país? ¿Qué proyecto de nación? ¿Qué proyecto de provincia? ¿Y qué proyecto de municipio tenemos en nuestra cabeza o hacia el que tenemos que ir? Así que por eso digo que es una cuestión tan interesante, tan apasionante. Yo le decía a Camilo, es apasionante. Cuando uno se mete en estas cuestiones vemos que tiene su grado de implicación, ¿no? Entonces, por eso hemos convocado a tres grandes referentes, personas a quien yo aprecio muchísimo, a quien he escuchado infinidad de veces y no me canso de escucharlos. En primer lugar, vamos a hablar de ingresos brutos. La doctora Fabiana Jaffrey, que nos va a acompañar,
va a hablar de una cuestión sobre la que ha escrito muchísimo, que es el desarrollo que ha tenido y el crecimiento exponencial que ha tenido también el tema de ingresos brutos en Ciudad de Buenos Aires, en Cava, pero también en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país también. La cuestión de la percepción de los ingresos brutos, las reformas que han habido en cuanto a su forma de percepción y las disfuncionalidades que se han generado a partir de estos cambios, ¿no? Luego el doctor Marcelo Rechinger nos va a hablar sobre el control judicial en la provincia de Buenos Aires respecto de las cuestiones tributarias, ¿no? ¿Qué defensa se encuentra el contribuyente? ¿A qué acciones judiciales puede apelar para cuestionar o para debatir acerca de determinadas disposiciones tributarias? Y en particular sobre ciertas cuestiones de la comisión, del convenio multilateral y la comisión arbitral. Y por último, el doctor Álvarez Echagüe, Juan Manuel Álvarez Echagüe, nos va a hablar sobre un caso que cada vez más está siendo denominado como un leading case, ¿no? en la nación, que es el caso ESO Petrolera, en función de un fallo que ha sido dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en septiembre del 2021. Y es un fallo trascendental en materia de la visión de las tasas municipales, ¿no? Así que bueno, adelante con los expositores, simplemente recordarles un poco la dinámica de este encuentro. Cada uno de ellos, de los que he mencionado, van a hablar por un espacio de 25 minutos. Y al cabo de todo este encuentro, de las 3 exposiciones, ustedes pueden en el chat formular las preguntas, vamos a tratar de integrarlas de manera sintética para que puedan responderlas al final de todo el encuentro. Y en cuanto a los currículums, adelantarles que el currículum de los 3 es impresionante, nos llevaría toda la tarde porque es vastísima la trayectoria de los 3 expositores, tanto en materia de publicaciones como de títulos y experiencia académica. Así que María Marta va a hacer un breve resumen de cada uno de ellos y decirles que el currículum completo está subido ya a la página, así que pueden consultarlo. Bueno, la doctora entonces Fabiana Jaffrick, le pido a María Marta que lea brevemente lo fundamental, digamos, como para tener una idea de quién es que nos va a hablar de ingresos brutos, ¿no? ¿Se la escucha? Perdón, ¿se escucha? No, no se escucha, María Marta. Yo no sé, creo que están en el mismo lugar. Un segundito. Bueno, la doctora Fabiana Aide Jaffrick es abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, orientación en Derecho Empresarial. Es especialista en Derecho Tributario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, calificación 9/10. Es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 2008, calificación 10 sobresaliente, orientación en Derecho Constitucional. Tiene una amplia trayectoria de estudios en el exterior, entre las cuales mencionamos la Universidad de Bolonia, la Universidad de Salamanca. En cuanto a la actividad profesional, la doctora es actualmente jueza de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue desde el año 2000 hasta el año 2013 jueza de primera instancia en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el año 1996 trabajó como asesora ad honorem en la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda para la elaboración de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene una amplia trayectoria docente, por resolución 1137 del 9 de abril de 2003, ha sido designada por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires adjunta regular en la asignatura Finanzas Públicas y Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la UBA. Tiene dictamen de jurado favorable como profesora titular de Finanzas Públicas y Derecho Tributario de la UBA.
Tiene amplia trayectoria docente en posgrados nacionales e internacionales, destacando en la UBA, en la Universidad de San Andrés, en el Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación, en el Colegio de Abogados de San Isidro, etc. Amplia trayectoria de investigación y de tutorías y actuación como jurado de tesis, y también es autora de numerosas publicaciones, libros y capítulos de libros. Tal como les dijo la doctora Scherber, el currículum está disponible en la plataforma de Instituto de Estudios Judiciales. Gracias. Bueno, comienzo entonces. Buenas tardes a todas y todos. Es un gran honor para mí haber sido convocada por la doctora Mónica Scherber y el Instituto de Estudios Judiciales para compartir esta charla, esta reunión con ustedes y poder compartir este espacio junto al colega y amigo Juan Manuel Álvarez Echagüe y también a Marcelo Reginger, con quien siempre es un honor cuando nos encontramos en distintos ámbitos académicos. Cuando se pensó esta jornada y Mónica amablemente me extendió la invitación, me propuso y hablamos de traer y compartir reflexiones sobre los sistemas de recaudación en el impuesto sobre los ingresos brutos, que es un tema que hace algunos años, departiendo sobre él, tuve ocasión de compartir con Marcelo y con Mónica también un espacio académico, presencial en ese momento, donde la pandemia no era más que una historia en un libro de Camus, ¿no? Era la peste, no pensábamos que iba a ocurrir algo así en nuestro mundo, y que tuvo la amabilidad y gentileza de presentarme en esa ocasión un amigo y también colega, el doctor Pablo Germain. Así que a raíz de este desafío, digo, bueno, ¿qué puedo traer en una visión más actualizada de este tema? En ese momento la discusión pasaba por el CIRCREV, un sistema de recaudación creado en el ámbito de la comisión arbitral, al que algunas jurisdicciones habían adherido. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires había adherido por una resolución a este sistema y la había hecho propia. Las discusiones que despertó el establecimiento de este y otros mecanismos de recaudación específicos, la posición de la doctrina como es piso, el doctor José Osvaldo Casás, cuando asimilaban este sistema al impuesto a los débitos y créditos bancarios, y esa escisión que a veces se producía en la aplicación de estos sistemas con el impuesto sobre los ingresos brutos, del cual era base. Toda la discusión sobre la violación a la reserva de ley, el famoso caso Sociedad Anónima Importadora-Exportadora de la Patagonia, entre lo más saliente que hablamos en esa oportunidad. Desde ahí a esta parte puedo seguir nuestra historia diciendo que estos sistemas se han normalizado, se han intensificado en su uso, y esta característica que tienen los sistemas de recaudación de ser un pago a cuenta de un impuesto, muchas veces se ve sobrepasada en la práctica, en la realidad de su aplicación, generándose cuantiosos saldos a favor que no se establecen, no han establecido las jurisdicciones mecanismos eficientes para neutralizarlos. Y esto se suma a la circunstancia que estos sistemas operan sobre un impuesto que ya es bastante distorsionado,
exclusivo, que es el impuesto sobre los ingresos brutos. La importancia cuantitativa de la aplicación de estos regímenes de recaudación, por ejemplo, en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, supera el 65% de la recaudación efectiva del impuesto sobre los ingresos brutos, es decir, ha aumentado con el transcurso del tiempo la tasa efectiva de recaudación por la aplicación de estos regímenes, y me imagino que en época de pandemia esto se debió haber acentuado. Entonces, hoy conviven intentos de unificación de sistemas de recaudación con distinto grado de aceptación por las jurisdicciones, como el CIRPEI, el CIRCREV, el CIRTAC, también con un grado de conflictividad en cuanto a la discusión de a quién le corresponde la atribución para establecer estos regímenes, con la realidad de regímenes específicos dados por las diferentes jurisdicciones locales a nivel provincial, en su gran mayoría, pero también a nivel municipal. Esto conforma un nuevo laberinto subnacional. Entonces, hoy por hoy, las características significativas que tiene para la administración el uso de estos sistemas, como ser facilitar y adelantar la recaudación, visibilizar eventuales contribuyentes ocultos, disminuir los costos administrativos y asegurar el ingreso de la recaudación, agregando en la cadena deudora responsables solidarios, diluyen toda posibilidad de discusión respecto de cómo armonizar estos sistemas con el impuesto sobre los ingresos brutos, que es el impuesto base al que están asociados. Y ni que hablar de la discusión constitucional sobre la violación o la tensión que estos sistemas presentan con el principio secular de la reserva de ley, la capacidad contributiva, la igualdad, el derecho de defensa. Para el contribuyente, los problemas que acarrean estos sistemas de recaudación persisten y se han profundizado con la proliferación en la utilización y en la formulación de estos sistemas, porque la existencia de una multiplicidad de regímenes que puede abarcar a una misma operación económica lo lleva a soportar al contribuyente una carga tributaria mayor al tener que hacer frente a la aplicación de una alícuota efectiva superior a la prevista por la ley del impuesto para la actividad que ejerce habitualmente. Además, en un ámbito donde se ha consolidado la defensa tardía, no existe un ámbito procedimental reglado para resguardar debidamente el derecho de defensa. Y estamos presenciando ante la utilización cada vez más frecuente de estos sistemas por las bondades que representan para el fisco, una suerte de retirada del procedimiento de determinación de oficio como un procedimiento que lo ha calificado la Corte como aquel que mejor garantiza el derecho de defensa de los contribuyentes. Además de la violación permanente al sustento territorial que también se va profundizando y va erosionando el convenio multilateral. Para los agentes de retención y los agentes de percepción, también la utilización de estos sistemas tiene grandes desventajas, y para esto voy a referir a las desventajas
que en sus votos reiteraba, estos sistemas tenían para estos responsables, el doctor José Osvaldo Casás, cuando el profesor Casás señalaba que, digamos, ponía en situación a los agentes de retención y de percepción de ser responsables solidarios por no practicar o practicar indebidamente la retención o la percepción, también los sometía a un cúmulo de deberes formales que debía afrontar. También lo ponía en situación de tener que interpretar la ley, de determinar el gravamen, con la posibilidad de cometer algún error, y esto si retener, en la decisión de retener o no retener, y esto a su vez producirle un menoscabo económico, y los expone a afrontar diversas infracciones por estos supuestos, y también sanciones penales. En todo esto no debemos perder de vista, como decía Mónica, que todas estas decisiones, todo esto que parece ocurrir como una decisión de la administración tributaria con el contribuyente y los responsables como los agentes de retención y de percepción, también repercuten en la ciudadanía, en la vida diaria, cuando por la carga, cuando se traslada la carga del impuesto y todos resienten, la ciudadanía resiente, los habitantes vemos agravada la carga de los impuestos. Sin perjuicio de esta mirada diferente que voy a aportar, creo, sobre los sistemas, diferente a la que aporté en su momento, sobre los sistemas de recaudación, me gustaría hacer una diferenciación con el sistema de riesgo fiscal, que en general, por la consecuencia de ser considerado de alto, mediano, alto perfil de riesgo fiscal, la consecuencia es pagar una alícuota más gravosa en el impuesto, es decir, la consecuencia también es económica. Uno tiende a asociar o asimilar estos sistemas, pero creo que el sistema de riesgo fiscal sí merece un cuestionamiento constitucional más acabado y diferente a los sistemas de recaudación. En la creación de riesgo fiscal también se establecen presunciones, no hay una posibilidad de ejercer un derecho de defensa, y realmente son sistemas sancionatorios que no tienen una base legal, por lo menos en la jurisdicción donde yo me desempeño, establecida, sino que surgen, su diseño está detallado en resoluciones, y solamente la ley da las bases para su establecimiento, ¿no? Donde la delegación es sumamente amplia. En el ámbito en el que me desempeño, hay un caso sobre, si bien no fue tratado el tema y no se llegó, el Tribunal Superior de Justicia declaró inadmisible la acción que tenía por objeto la derogación in totum del sistema de riesgo fiscal, sí en un caso particular que se llamó Aguscam, lo que hizo el Tribunal Superior de Justicia fue señalar que esta sanción que se le aplicaba a una empresa que estaba exenta del pago de ingresos brutos por no haber presentado la declaración jurada, podía encontrar un vehículo
a través del sistema sancionatorio fijado por el Código Fiscal, y no por el sistema del riesgo fiscal. Entonces, con esto desaplicó, con esta fundamentación desaplicó esa sanción, que era pagar una alícuota a la que no tenía que soportar, porque el contribuyente en realidad era un contribuyente exento del pago del tributo, pero asume o relaciona el sistema de riesgo fiscal con un sistema sancionatorio que puede o debe conducirse a través del Código Fiscal. Con respecto a los otros, a los sistemas de recaudación, creo que hoy por hoy, más que discutir la existencia o no de estos sistemas, lo que hay que buscar es la racionalidad de estos sistemas en la estructura federal, tratar de desandar este laberinto subnacional de distintos sistemas que conviven en las jurisdicciones. Y para eso se necesita también de dotarlos de razonabilidad, en el sentido de activar mecanismos que aceleren la devolución, compensación o atenuación de las alícuotas, de acuerdo al caso en el que estemos situados, y de dar coherencia y armonizar la convivencia multilateral de las distintas jurisdicciones en juego. Es decir, lo que creo que en este punto es importante hacer es traccionar estos sistemas, cuya existencia, repito, ya no es posible negar, disminuyendo lo más posible las distorsiones técnicas que su aplicación conlleva, para acercarlo al cumplimiento de los límites constitucionales. Creo que la situación que se ha dado con respecto a su uso tiene que ver con los desbordes de nuestro federalismo fiscal, producto de la falta de un sistema que pueda conjugar gastos y recursos en todo nuestro territorio nacional. Hace poco, en una ponencia, escuché algo que me gustó, me pareció muy llamativo, y lo quiero repetir, que se dijo que hoy por hoy el impuesto sobre los ingresos brutos es una excusa para la existencia de los sistemas de recaudación, ¿no? Como que me dejó pensando bastante esta afirmación. Creo que la falta de un sistema que minimice el impacto negativo de los saldos a favor acentúa los cuestionamientos de estos regímenes, que se comportan muchas veces como un impuesto diferente, disociado del impuesto sobre el que tienen que sustentarse. Y esto se vuelve más complejo en una estructura de depreciación monetaria notable por efecto de la inflación y una tasa de interés de devolución a nivel judicial, por ejemplo, en el ámbito que yo me desempeño, irrisoria para los casos de repetición, o inexistente si se trata de una devolución administrativa. Estos sistemas pueden afectar, por lo que estamos hablando, en su formulación, pero también en su aplicación, y esto lo podemos ver en diferentes situaciones de hechos que se presentan en los casos judiciales que muchas veces llegan a los tribunales. Yo solamente y en forma breve traje para exponerles una situación de hecho de un caso que tuvo dictamen de la Procuración General de la Nación a fines del año pasado, que fue el caso Banco de la Nación Argentina contra Provincia de Tucumán. Allí, el Banco de la Nación Argentina no quiso retener porque consideró que los ingresos no estaban alcanzados por el impuesto sobre los ingresos brutos.
¿Cuál era el reclamo de la provincia de Tucumán? El reclamo era que la retención debía haberse practicado igualmente, porque de haber habido un error en la retención, era a su criterio, atribución del fisco, devolver ese monto mal retenido al contribuyente. Yo creo que esta discusión demuestra el estado de distorsión en la aplicación de estos sistemas, ¿no? Como que la agente de retención no puede interpretar cuándo tiene que retener o no, sino que hay que retener hasta sobre ingresos no alcanzados con el impuesto. Los distintos acuerdos intrafederales desde el año 2017 empiezan a hacerse cargo de la existencia de los sistemas de recaudación, de los saldos a favor que se generan, y también de los efectos que se producen más allá de la jurisdicción en el que se requieren al ser aplicados. Y así, en los distintos acuerdos intrafederales que se sucedieron entre 2017 hasta el último de finales de 2021, se vuelve en la mayoría de estos acuerdos sobre estos temas y con diferentes soluciones para poder paliar los saldos a favor y para tratar de armonizar el sistema con las distintas jurisdicciones intervinientes. Sin embargo, en la actualidad, los problemas, las distorsiones siguen, y la falta de armonización también. ¿Y esto por qué? Creo que a pesar de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los últimos años, del 2015 en adelante, donde claramente le otorga un lugar de privilegio en el respeto del orden intrafederal a los acuerdos suscritos entre nación y provincias, cierto es que todos estos acuerdos no han sido suscritos por todas las jurisdicciones o luego no han sido ratificados por las jurisdicciones. Y aún en esos casos presentan un alto grado de volatilidad en sus normas que también hacen muy difícil reclamar su efectividad, porque desde el 2017 al 2021, con las modificaciones de 2018, 2019, 2020, lo que se puede observar en estos acuerdos es miradas diferentes en lo que es la política tributaria, escenarios de crisis económica nacional, internacional, que hacen que sus normas se hayan visto erosionadas con el paso del tiempo. Después puedo reservar, si se da en ocasión de las preguntas, contarles un poco más cuál es la situación de estos sistemas a nivel normativo o jurisprudencial en el ámbito de la ciudad en el que yo trabajo. Y para concluir, decirles que estos sistemas de recaudación se han sumado al desequilibrio de nuestro orden federal fiscal. Es otro síntoma de la falta de un acuerdo que equilibre los gastos con los recursos entre nación y los niveles locales, por lo que es necesario recrear acuerdos entre todas las jurisdicciones para darle armonía y razonabilidad a estos sistemas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Fabiana. Bueno, entonces ahora es el momento de Marcelo Rechinger. Acá vamos a leer brevemente también un currículum sumamente abreviado del doctor. El doctor Marcelo José Rechinger es oriundo de la ciudad de Bahía Blanca, es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, especialista de Derecho Administrativo por la misma Casa de Estudios, ocupó diversos cargos jerárquicos y directivos en la Dirección Provincial de Rentas, se desempeñó como juez del juzgado en lo contencioso administrativo de Zárate Campana, es docente de la especialización de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Rosario, en la Cátedra de Derecho Administrativo 1, docente de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación, y docente de la Universidad Nacional del Sur. Es autor de numerosos artículos y publicaciones, obras colectivas, ponencias y disertaciones, y coautor de el libro El régimen de empleo público en la provincia de Buenos Aires, editorial Aveledo Perrot. Actualmente integra la Cámara de Apelación en lo contencioso administrativo con asiento en San Nicolás. Bueno, ¿cómo les va? Bueno, en primer lugar, agradezco a Mónica, a María Marta por haberme presentado, al instituto. La verdad que es un gusto volver a Campana, al departamento judicial, a Campana, que fue mi hogar durante algunos años. Y bueno, siempre tengo un excelente recuerdo. A los expositores, a Fabiana, a Juan Manuel, la verdad que es un honor. Siempre nos tocan estos eventos, muchas veces en Campana. Vamos a hablar. La idea es dar un pantallazo general sobre las distintas herramientas para acceder a la justicia en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, vinculado al impuesto sobre los ingresos brutos, pero también a las tasas. Bueno, en realidad todos los tributos. Pero después, como vamos a hablar del convenio multilateral, vamos a vincularlo con el impuesto sobre los ingresos brutos y también con las tasas que tienen como base los ingresos derivados de las actividades de aquellos contribuyentes que desarrollan su actividad en más de una jurisdicción comunal o de jurisdicciones locales, esto es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las provincias. Bien, primero vamos a poner en cauce cuál es nuestra función judicial. Ahora me involucro como magistrado, ¿no? La justicia, en primer lugar, cuando nosotros articulamos una pretensión, lo que queremos, o quien articula una pretensión, y en el litigio ambas partes, es determinar con certeza los derechos y obligaciones que surgen. En este caso, una relación jurídica tributaria. Relación jurídica tributaria que constituye o es parte del objeto mediato de la pretensión del proceso. Pero en segundo lugar, la justicia tiene que servir también para clarificar las vías procesales, para de esta manera permitir una tutela judicial efectiva. Y asimismo también clarificar las vías procedimentales, porque muchas veces el sistema de recursos o de impugnaciones administrativas no está claro. Entonces, para lograr un efectivo acceso a la justicia suficiente y oportuno, tenemos que definir esto de antemano. Sobre todo porque el examen de admisibilidad en el proceso contencioso administrativo es fundamental y si nosotros no agotamos la vía como corresponde, no podemos llevar ante el juez la decisión de fondo. Entonces, con esto tenemos que ver que la uniformidad, la armonización y la certidumbre es tan importante para definir los criterios de imposición como también el recorrido procedimental y procesal. Y esto es útil y necesario tanto para el contribuyente como para los organismos que detentan la potestad tributaria. Bien. Dentro de todas estas controversias sustantivas que vinculan a los conflictos derivados del ejercicio de la potestad tributaria, vamos a ver que en principio, o en general, estos van a tener que tramitar ante la justicia contencioso administrativa, ante los juzgados, o en algunos casos ante las cámaras de apelación en forma originaria. Pero de manera excepcional, y nosotros en el fuero contencioso administrativo en la provincia de Buenos Aires, en el marco de los juicios de ejecuciones fiscales,
si bien se examinan las formas extrínsecas, en muchos casos, cuando surge manifiesto, hay una inconstitucionalidad manifiesta, están todos los elementos presentes en el proceso, accedemos a analizar el origen del crédito, la causa del crédito reclamado. Entonces, en esos casos también se va a analizar y se va a determinar derechos y obligaciones relativos a la relación jurídica tributaria. Bien, la norma madre para determinar dónde van estos conflictos es el artículo 166, último párrafo de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que en síntesis determina que todos los casos originados en la actuación o omisión de toda persona que ejerza función administrativa será competencia del fuero contencioso administrativo. Este artículo tiene su réplica en el Código, en el artículo 1, inciso 1, que más o menos, con alguna modificación en la redacción y determinados conceptos técnicos, como la incorporación de la idea de la pretensión, está incorporado en el Código. El artículo 2, al definir las materias, enunciar distintos supuestos, incorpora, y esto lo toma del Código Varela, la materia tributaria. En el inciso 5, teniendo en cuenta tanto las cuestiones vinculadas con la aplicación de tributos provinciales y municipales, y en el inciso 8, los apremios, las ejecuciones fiscales provinciales. No entran en la competencia material del fuero las ejecuciones fiscales municipales. Bien, pasando a la determinación de la normativa procedimental municipal, nosotros tenemos que verificar en cada caso la ordenanza fiscal del gobierno local, de la municipalidad, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que corresponde. En el caso de Campana, la ordenanza fiscal de Campana, y que en algunos casos remite en forma complementaria, como es en este caso, a la ordenanza general procedimental que rige en toda la provincia y que viene de época del proceso, ordenanza general 267 del 80. Junto con esto tenemos, y lo voy a explicar al final, un procedimiento que paralelo para aquellos contribuyentes que realizan actividades en más de una jurisdicción y que se les aplica tasas que tienen, que utilizan los ingresos en la base imponible derivados de la actividad que realicen esos contribuyentes. Y aquí hay un procedimiento que está en una norma que es intrafederal, que es el convenio multilateral, un convenio firmado por todas las jurisdicciones locales, convenio multilateral del 18 de agosto de 1977, que es el último y que está vigente hasta hoy. En el ámbito provincial, el marco normativo procedimental y procesal básicamente está integrado. El procedimental por el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que es la Ley 10.397, de acuerdo al texto ordenado 2011, y sus modificatorias vigentes hasta hoy. Las normas procesales en el Código Procesal Contencioso Administrativo, la Ley 12.008. Y también el artículo 2 de la Ley 12.074, que es la Ley Orgánica del Fuero, que en su artículo 2 establece la competencia originaria para que las decisiones del Tribunal Fiscal y también las del Tribunal de Cuentas, en nuestro caso el Tribunal Fiscal, puedan ser impugnadas directamente en instancia única ante las cámaras y no ante los juzgados. Recordemos que en la provincia hay solo 4 cámaras regionales, San Nicolás, Mar del Plata, San Martín y La Plata, y solamente ante ellas puede impugnarse, articular una pretensión anulatoria contra las decisiones del Tribunal Fiscal. Y también en este caso, cuando se desarrolle respecto del impuesto sobre los ingresos brutos, actividad en más de una jurisdicción local, el procedimiento administrativo ante los organismos de aplicación del convenio multilateral, que ya les mencioné cuando hablamos de los municipios. Les dije también que en el marco de las ejecuciones fiscales podemos analizar el origen del crédito, independientemente del reclamo de la deuda tributaria, de los títulos de deuda del fisco. La ley 13.406 regula el procedimiento para las ejecuciones fiscales, tanto provinciales como municipales. Esto se complementa con otra norma, que era la que regulaba anteriormente todas las ejecuciones fiscales y que hoy solamente regula el proceso de las ejecuciones fiscales no tributarias, pero que en su artículo 3 mantiene la competencia material y territorial de las ejecuciones municipales en esa norma. Rige todo el proceso en la ley 13.406 para las ejecuciones fiscales municipales, pero la competencia está en el artículo 3.
Entonces, los juzgados civiles y comerciales y los juzgados de paz son aquellos que tienen a su cargo las ejecuciones fiscales municipales. Y ahí también se establece un catálogo optativo para el actor, para el fisco actor, de la misma manera que vamos a ver está en el artículo 3 de la 13.406, para definir la competencia territorial de cuáles van a ser los jueces en los cuales se van a articular las pretensiones de ejecución fiscal por parte de los fiscos, en este caso municipal, y en el caso de la ley 13.406, provincial. Bien, como les dije, el Código Fiscal establece qué recursos están disponibles para los contribuyentes responsables que se sienten agraviados por una decisión del fisco provincial en el artículo 115. Este artículo prevé dos recursos excluyentes: el recurso de reconsideración ante la propia autoridad de aplicación y el recurso de apelación. En el caso del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires, el monto de la decisión impugnada tiene que superar los 50.000 pesos. Entonces, no ingresan todos los casos. Pero en el supuesto que todos los conceptos que se impugnen superan los 50.000 pesos, a opción de quien tiene que impugnar y en forma excluyente, pueden ir a discutir la cuestión al Tribunal Fiscal de Apelaciones. Tribunal Fiscal que tiene su sede en la ciudad de La Plata. Bien. En caso de duda, se entiende que el contribuyente, aplicando el principio de formalismo moderado, eligió el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. Y cuando no haya, en los supuestos, por ejemplo, de negación de exenciones, que no haya determinación del monto, en ese supuesto también está habilitado la posibilidad de ir al Tribunal Fiscal de Apelaciones. Este artículo 115, y este es importante porque vamos a ver cuáles fueron los criterios para determinar su competencia luego por parte del Tribunal Fiscal, tiene una enunciación de supuestos, de actos administrativos que pueden ser impugnables. El más común, el que seguramente es aquel que determina deuda, es la determinación de gravámenes, cuando el fisco realiza una fiscalización, una auditoría, una inspección, y establece saldo a favor del fisco y se lo reclama al contribuyente. La imposición de multas, la liquidación de intereses, el rechazo de demandas de repetición y la denegatoria de exenciones. Entonces, sobre esta base, en principio, estos supuestos sí van, pero hay otras situaciones que se establecen en actos administrativos y que pueden ser impugnables. Bien, el artículo 117 también es importante del Código Fiscal, ¿por qué? Porque establece un supuesto de excepción al artículo 110 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, que es el Decreto Ley 7647 del 70, que conserva el principio de ejecutoriedad, por el cual la interposición de un recurso no suspende el cumplimiento de la ejecución del acto administrativo. Pero en el caso de las impugnaciones dentro del procedimiento administrativo previsto en el Código Fiscal, sí suspende. Y por otro lado, prevé como requisito de admisión de los recursos que aquellos rubros que no hayan sido impugnados deban pagarse o regularizarse para que sea viable el recurso administrativo presentado. A partir del año 2009, el Código Fiscal, en un artículo que era el 130 bis, hoy en la numeración del texto ordenado 2011 es el artículo 142, consagra otro recurso para todos los supuestos que no encuadren en el artículo 115, y hay otros supuestos que hay mecanismos de impugnación que en general van a los juzgados correccionales porque se trata de otro tipo de sanciones, por ejemplo los decomisos, cuando no se opta o no se aplica no se decide imponer una multa, o en el caso de las clausuras, existe un recurso residual que está previsto en este artículo 142. Y este recurso residual puede ser similar a una reconsideración, porque es cuando lo dicta la autoridad máxima, que es el director ejecutivo de ARBA, o apelación, cuando lo dicta una autoridad inferior. Lo importante es que este recurso es residual. Cuando no entra por ninguno de los otros supuestos, el código nos da una herramienta para impugnar administrativamente esa decisión. Lo que sí es importante, que en este caso no hay efecto suspensivo. Rige el artículo 110 del Decreto Ley 7647. Bien,
Como les dije antes, el Tribunal Fiscal de Apelaciones fue limitando su competencia, y esto lo hace a través de acuerdos plenarios. Por ejemplo, en el año 2003, ahí determinó que ante la intimación por parte del fisco de deudas a través de mecanismos procedimentales que establecen liquidaciones de deudas diferentes a la determinación, al procedimiento determinativo que está en el Código Fiscal, el Tribunal Fiscal dijo no. Solamente nosotros nos tenemos que abocar a aquellos supuestos que están taxativamente determinados en el Código Fiscal. Hoy el 115, en aquel momento otra numeración. En otro acuerdo plenario, el 7, hizo lo mismo. En un supuesto había una ley, la 12.397, que establecía un mecanismo de determinación de deuda simplificado y de oficio por el fisco, que era una ley de consolidación. Y dijo lo mismo, no somos competentes. Uno de estos casos llegó a la Corte. En el año 2010, la Corte, en una causa B66398, Banco de Servicios Financieros Sociedad Anónima contra Provincia de Buenos Aires, dijo, protegiendo la garantía de la tutela judicial efectiva, aplicando el principio de formalismo moderado, buena fe, acceso restricto a la jurisdicción y principio de proacción, y dijo, esto tiene que volver a la instancia administrativa y debe ser tratado. Invalidó la decisión y la remitió nuevamente al Tribunal Fiscal de Apelaciones. Actualmente, el Tribunal Fiscal de Apelaciones tiene una posición mucho más abierta. Por ejemplo, vimos que en el enunciado del artículo 115 hablaba de denegación de exenciones. Muchas veces el fisco, exenciones ya otorgadas, las revoca o las modifica, y el contribuyente impugna. En este caso, el Tribunal Fiscal de Apelaciones decide abrir su competencia. Por ejemplo, en una sentencia una decisión del 11 de junio de 2019, Sociedad Hebraica Argentina. Volvamos al proceso. Vimos todo el camino procedimental, que es el sistema o el mecanismo de impugnación administrativa para llegar ante la justicia. Aplicamos el Código Procesal Contencioso Administrativo, ahí tenemos una enunciación en el artículo 12 de pretensiones. La más importante, todo esto que vimos a través del mecanismo de impugnación, es la anulatoria, pero no es la única. Nosotros sabemos que el fuero, a diferencia de su vieja versión cuando íbamos a la Corte, establece un sistema de apertura de pretensiones. Entonces, además de la anulatoria, tenemos otras. Todas permiten plantear cuestiones vinculadas con conflictos en materia tributaria. La pretensión de reconocimiento o restablecimiento de derechos, por ejemplo, respecto a un beneficio no otorgado que quiero restablecer, el resarcimiento de daños y perjuicios causados, por ejemplo, vinculado a una pretensión anulatoria que determina la responsabilidad por actividad ilícita del Estado, la declaración de certeza, muy importante en materia tributaria y que fue producto de una construcción jurisprudencial vinculada a esta materia en la Corte, la cesación de una vía de hecho administrativa, fundamental porque vimos que el sistema recursivo en instancia administrativa provincial evita el cumplimiento del acto administrativo, la ejecutoriedad, por lo tanto, si se ejecuta, se aplicaría acá una de las acepciones de la vía de hecho, que es la ejecución de un acto que no debe producir efectos. Y, por último, de las enunciadas, la posibilidad del amparo por mora, el libramiento de un orden judicial de pronto de despacho, que como vamos a ver después, en un amparo por mora contra el fisco, la Corte excepciona el principio general de la competencia territorial en materia contencioso administrativa, como vamos a ver después. El amparo por mora es una pretensión que puede ser utilizada en materia tributaria. Bien. Respecto de la competencia territorial, los apremios están definidas en el decreto ley 91/22, hay una competencia, se determina, hay un abanico de opciones en cabeza del fisco, en principio el domicilio fiscal, pero también depende en este caso de las tasas, si se trata de una tasa que esté vinculada con un bien, en el lugar donde esté el bien o donde se desarrolle la actividad, o en el cumplimiento de las obligaciones. En el caso de las ejecuciones tributarias provinciales tenemos algunos aditamentos, muy parecidos al anterior: domicilio fiscal, el lugar donde se encuentran los bienes, donde se desarrolla la actividad, el cumplimiento de las obligaciones, el domicilio real o legal del demandado,
y en aquellos contribuyentes que tengan domicilio en extraña jurisdicción, es decir, fuera de la provincia, en la Ciudad de La Plata. Como les dije, la competencia territorial para los casos comunes vinculados con el Código Procesal Contencioso Administrativo están regulados en el artículo 5, y el principio general está en el inciso 1, y establece el domicilio de la demandada. En el caso del fisco provincial, siempre es La Plata. La provincia vive en La Plata. Entonces, ¿cómo hacemos? Todo el mundo tendría que ir a radicar los juicios allá. Entonces, ¿qué pasó? Yo le dije dos cosas. En primer lugar, si las decisiones son del Tribunal Fiscal, habría que ir a La Plata. Y si no, tenemos 4 cámaras. La Corte, en el año 2015, en un caso de Obra Sanitaria Sociedad del Estado contra el Tribunal Fiscal de Apelación, resuelve que como el artículo 2 habla de cámaras en plural, puede presentarse la impugnación en pretensión anulatoria en la cámara correspondiente más cercana al domicilio de la persona que la presenta. Pero faltaba dar un paso más. Entonces, al año siguiente, en un caso de un amparo por mora, causa B-73-126, Sarachaga Ana Isabel contra Arba, la Corte determina la inaplicabilidad del artículo 5, inciso 1, interpretando el espíritu del artículo 166, que fue descentralizar la justicia contencioso administrativa, llevarla a todos los lugares. La persona que vive en Patagones no puede ir a La Plata. Entonces, inaplica en este supuesto y adopta el criterio de permitir presentar el juicio en el lugar más cercano al domicilio fiscal del contribuyente. La competencia en razón del grado también tiene variantes, vimos. En general, para los jueces contenciosos administrativos, pero como excepción, por el artículo 2 de la Ley 12.074, cuando se impugnan decisiones del Tribunal Fiscal de Apelaciones, de la misma manera que el Tribunal de Cuentas, de la misma manera que las decisiones de los consejos y colegios profesionales, que no es un tema que tenemos que tratar ahora, estos casos son competencia originaria y bajo el trámite del proceso ordinario ante las cámaras de apelación contencioso administrativa. La Corte, planteada por la Cámara Contencioso Administrativa de La Plata la necesidad de exigir la doble instancia, determinó que era constitucional el sistema de substanciación en forma de proceso ordinario en forma originaria. En el año 2012, en causa A69346, en la causa Orbis Mertix San Luis Sociedad Anónima SAIC contra Provincia de Buenos Aires. Bien, este es el panorama normal. Hoy vimos que existe una norma, como hablaba Fabiana, existen y es necesario que existan normas de concertación que permitan armonizar la potestad, el ejercicio de potestad tributaria entre todas las jurisdicciones. Y uno de estos instrumentos es el convenio multilateral. El impuesto sobre los ingresos brutos es una herramienta muy importante, la más importante que tienen las provincias para obtener tributos propios. Y si nosotros hacemos jugar la potestad tributaria de cada jurisdicción, vamos a ver que se pueden superponer y tratar de actuar sobre la misma actividad 24 jurisdicciones. Y en el caso de las municipalidades, lo que se denomina en algunos lugares la tasa de seguridad y higiene, es decir, aquella tasa que utiliza en su base los ingresos derivados de la actividad de los contribuyentes, vamos a ver que, por ejemplo, es mucho más exponencial. En la provincia de Buenos Aires tenemos 135 municipios, pero en todo el país tenemos 2.300 de acuerdo a los indicadores de gobiernos locales del INDEC, el último de octubre de 2021, independientemente del alcance de la eventual potestad tributaria que pueda tener cada uno. Pero de máxima tenemos 2.327 gobiernos locales. Acá podemos ver la magnitud del problema y que después Juan Manuel va a explicar cuando nos cuente sobre el caso de eso. Pero bueno, esta es la realidad. Entonces, ¿el convenio multilateral para qué sirve? Para armonizar criterios. Va a decir, jurisdicciones locales, estas son las pautas para distribuir la base imponible. Después se aplica el impuesto, pero cada uno va a poder, se establece un criterio general y supuestos y regímenes especiales que establecen parámetros para determinadas actividades. La construcción, seguros, actividades primarias, etc. No importa, no viene al caso. El punto que hay un sistema para que las jurisdicciones tomen y armonicen la parte de la base que cada uno se va a quedar y va a aplicar el impuesto. Importantísimo.
Esto es obligatorio para los fiscos porque lo dice el propio convenio. Entonces hay que respetarlo, es imperativo. Es una norma intrafederal que permite armonizar. No es una norma para aplicar dentro de una propia jurisdicción. Es una norma que limita y hace interactuar a todos los fiscos. El primer convenio del año 53, del 60, del 64, actualmente, que les dije, el 18 de agosto de 1977. Bien. Este convenio multilateral permite poner en un pie de igualdad a todas las jurisdicciones. Y no tiene solamente esta función normativa de generar una norma, una ley que establezca las pautas para que cada uno la aplique, sino que tiene una organización institucional. Hay autoridades de aplicación. Estas autoridades de aplicación, algunos de estos sistemas que mencionaba Fabiana, CIRCREP, el de los impuestos a la importación, no me acuerdo el nombre, otro de los IRES, digamos, están dentro de la estructura organizativa de la comisión arbitral. Hay un órgano de primer grado, que es la comisión arbitral, con un presidente, un vicepresidente y 7 vocales, que representan a las jurisdicciones, 2 permanentes por la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 5 rotativos que integran zonas en las cuales se reparte el país. Noroeste, noreste, Cuyo, Patagonia y Centro. Y la comisión plenaria integrada por las 24 jurisdicciones. Y que, aparte de esta función normativa y organizacional, dicta dentro de la normativa criterios interpretativos y también regulatorios, tiene función jurisdiccional. ¿Qué significa esto? Permite que tanto los fiscos como los contribuyentes se presenten y planteen ante la comisión el tratamiento de decisiones que adoptaron los fiscos. O sea, permite impugnar las determinaciones que realizaron los fiscos cuando esté involucrada la base imponible, cuando se afecte el convenio. Una determinación tiene una parte que puede involucrar respecto a este tipo de contribuyentes, que es la mayoría, es la parte más importante de la recaudación de las jurisdicciones. Estamos frente a la parte más importante de la recaudación de cada una de las provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso la magnitud de este problema y la posibilidad de dar certidumbre respecto de las vías de acceso a las instancias judiciales de la manera más rápida. Entonces, este tratado, el convenio multilateral, es un tratado parcial, un tratado intrafederal. La Corte, en el año 2009, nos dijo que tanto que las leyes y convenios, tanto la ley de coparticipación federal como el convenio multilateral, son derecho local. En el caso papel misionero, contra provincia de Misiones, le da naturaleza de ley local. Pero esto, que es importante para que se aplique dentro de la provincia, no produce los mismos efectos cuando involucra más de una jurisdicción. Porque estamos en el supuesto de conflictos que involucran a más de una provincia, que está expresamente previsto en la Constitución Nacional y residenciable en forma originaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien. Vimos que estos organismos, la comisión arbitral y la comisión plenaria, tal cual como dijimos que estaban conformadas, actúan en una función jurisdiccional administrativa. Entonces, tenemos que ver cómo armoniza esto con el caminito que tenemos que recorrer ante la autoridad que hizo la determinación. Doctor Rechinger, 5 minutitos. Bien, vamos por los 5 minutos. Entonces, estamos en presencia, estos organismos no tienen personalidad jurídica diferenciada, son interjurisdiccionales, podemos decir que son órganos interjurisdiccionales administrativos desconcentrados. No son tribunales arbitrales, ya vamos a ver un caso Maxi Consumo donde el dictamen de la Procuración hizo un desarrollo exhaustivo sobre la naturaleza de los organismos del convenio y sobre la naturaleza del convenio multilateral, este tratado intrafederal. Bien. Entonces,
¿Dónde está regulado el convenio multilateral? En el artículo 17, el 24, 25, en 3 artículos, prevé los recursos. El recurso ante la comisión arbitral y los recursos de apelación ante la comisión plenaria. Y después, la comisión plenaria dicta una norma procedimental. Es la resolución 32 de 2015. Aquí vamos a tener los elementos para complementar lo que está en el convenio multilateral. ¿Y acá qué dice? Que quien quiere impugnar una decisión, una determinación realizada por una autoridad, tanto provincial como comunal, porque el convenio multilateral tiene un artículo, que es el 35, que va a hablar el doctor Álvarez Echagüe después, que establece un mecanismo para, en 4 párrafos, pero los más importantes son los primeros 3, de distribución, aplicando el convenio multilateral cuando no haya un convenio realizado en la provincia de distribución de los municipios. Por eso no lo voy a explicar. El punto es que los municipios se pueden presentar ante la comisión arbitral. ¿Cuándo? Dentro del plazo que tengan en sus propias jurisdicciones para impugnar. Realizar la determinación, el primer recurso, la primera impugnación, dentro de ese plazo lo tengo que presentar. Y tengo que avisar en esa jurisdicción que me presenté ante la comisión arbitral. Entonces, ¿tengo una vía paralela o autónoma? Eso está en discusión. Yo considero que puede ser autónoma. Si es paralela, hay que armonizarla. Acá hay lo que podemos denominar una cuestión prejurisdiccional. En el caso del Tribunal Fiscal de Apelaciones de la Provincia de Buenos Aires, lo armonizó. A través del Acuerdo Plenario 34 de 2014, decide suspender el procedimiento ante el propio tribunal hasta tanto resuelva la cuestión la comisión arbitral y si se apeló la comisión plenaria, los organismos del convenio. Y luego retoma el caso. El problema se genera en aquellos supuestos que no haya efectos suspensivos o cuando las dos sigan adelante con el procedimiento administrativo, puede haber decisiones contradictorias. Con la complejidad que en aquellas jurisdicciones que han contemplado, aplicando el 123 de la Constitución Nacional, la autonomía, desollan, si bien una resolución, bueno, muchas resoluciones de la comisión arbitral, que obligan aún a aquellas jurisdicciones que detentan autonomía, cumplir con el convenio multilateral. Bueno, pero es un gran problema que hay que resolver. Pero por otro lado, el grave problema es cuál es la jurisdicción que tiene que tratar estos casos. Bueno, la Corte, en el año 83, en un par de casos, Compañía Minera Aguilar, dijo, ante un recurso extraordinario de amparo, no, nosotros no somos, porque lo primero que hacían era presentarse a la Corte, digamos, por lógica, y es al lugar donde iría si yo tengo que plantear un conflicto en que están involucrados varias jurisdicciones provinciales, o la ciudad autónoma, hoy en día reconocida su naturaleza de entidad diferente y aforada ante la Corte, la ciudad autónoma de Buenos Aires también. Bien. Hasta el año 2009, la cuestión no tenía mayores complicaciones. En el año 2009, la Procuración General de la Corte emite un dictamen, en el caso Maxi Consumo contra Provincia de Misiones, en la cual propone la competencia originaria y sustenta esto en defender un dictamen muy bueno y profundo, donde se destaca la naturaleza de ley intrafederal, las características que ya dijimos y las características de los organismos de aplicación. Bien, la Corte, en 14 de mayo de 2013, en este caso, y una serie de casos más que sacó el mismo día para ver las distintas situaciones que pueden darse, dijo no, es competencia local. Y junto con esta sentencia de la provincia de Misiones, que la provincia era quien debía, y hay que ver si no tiene, porque en el caso de la provincia de Buenos Aires, aquellas que tienen competencia en los máximos tribunales, solamente se acepta que sea demandada la provincia. Y bueno, en algunos supuestos pueden aceptar la acción de lesividad, que es cuando la propia provincia impugna sus decisiones en sede judicial. Entonces, acá estamos en supuesto que la provincia, algo que le es obligatorio, lo quiere impugnar en sede judicial. En el caso Maxi Consumo, la provincia de Misiones era la que se quejaba. Quien debiera la jurisdicción local era la provincia, no Maxi Consumo. Y después dictó el mismo día otra, que involucraba a una municipalidad, frigoríficos de Abesoitu, Automotores Juan Manuel Fangio contra Provincia de Buenos Aires, Automotores Juan Manuel Fangio con 2 jurisdicciones.
Doctor, su tiempo, sí. Bien, cierro para cerrar. Bueno, el tema que siguió en jurisdicción local. Esto siguió así hasta hace muy poquito, hasta el año 2020-2021. Se generaron, la Municipalidad de Vicente López empezó a hacer un montón de determinaciones aplicando el artículo 35, las presentó en la justicia de San Isidro, incompetente, va a la justicia federal, conflicto negativo de competencia, artículo 24, inciso 7, del decreto ley 1285 del 58, la Corte va a resolver. Ahora, el dictamen de procuración del 2019 no tuvo la misma fuerza que el anterior y dijo, es competencia local. El 18 de diciembre de 2019, Municipalidad de Vicente López contra Comisión Arbitral. La Corte, 6 de agosto de 2020, 17 de diciembre de 2020 y 5 de agosto de 2021, es competencia local. ¿Pero qué pasó? Paralelamente, en la provincia de Buenos Aires, en vez de generar el conflicto de competencia, se apela a la Cámara mantiene Cámara ordinaria mantiene la competencia federal, recurso extraordinario, por cuestiones de competencia no iría, no es una sentencia definitiva, va a la Corte, la acepta. Llega el momento de resolver, previamente suceden los casos que vimos antes, las dos partes se presentan, dice, es cuestión abstracta, no resuelva, la Corte el 28 de agosto de 2021 en causa B 74938, Municipalidad de Vicente López contra Comisión Arbitral, dice, igual voy a resolver, la cuestión es muy importante y decide que dar explicaciones para sustentar la competencia federal. Entonces, pese a esos casos que la Corte decidió que es competencia local, con un voto mayoritario del doctor Soria, la Corte de Provincia mantiene la competencia federal, ahora está presentado el recurso extraordinario federal, mantiene el criterio que es competencia federal. Si hoy nos atenemos a lo que dice la Corte de Nación, tenemos que ir en todos los casos a discutirlo a la justicia local. Con el siguiente interrogante. Las otras jurisdicciones son terceros necesarios. Lo que es una frazada corta. Si voy para arriba, me quedan los pies abajo. Lo que le saco uno, y hay un otro acuerdo, que es el protocolo adicional, que establece del año 81 que es un mecanismo de compensación entre los fiscos, que no se aplica, pero que debe aplicarse. O sea, se aplicó excepcionalmente. Porque no es el contribuyente el que tiene que pagar 2 veces, o 3 veces, o 4 veces, porque no sabemos. Puede haber múltiple imposición. Entonces, si se genera un conflicto, tienen que participar todas las partes. No es una ley local común. Es una ley interjurisdiccional que afecta intereses de varias jurisdicciones. Por lo tanto, es muy difícil salirse de sobre todo en los provinciales. En el caso de la Corte de Provincia dijo, no era el caso el de Municipalidad de Vicente López porque era un conflicto intermunicipal. Por lo tanto, lo que cambió acá es el sujeto federal, que eran los organismos del convenio, pero la cuestión era interna de la provincia de Buenos Aires. Pero es un conflicto que requiere una solución diferente, porque por lógica es difícil salirse de la competencia originaria de la Corte. Bueno, esta creo que es la función de la justicia, dar claridad a las vías que tienen que tener todos, los contribuyentes y los fiscos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Reginger. Y bueno, pasamos ahora a escuchar al doctor Juan Manuel Álvarez Echagüe. También un currículum muy extenso, así que lo vamos a resumir lo más que podamos. No, pasémoslo por alto, así no aburrimos a la gente. Y no hace falta. Doctor, gracias. Entonces está subido a la página, así que pasamos directamente al tema que nos convoca. Me parece mejor. Me pone incómodo que Mónica me tutee acá y no cuando nos vemos personalmente. Sí. Pero bueno, un agradecimiento especial a Mónica, con quien nos conocemos hace mucho tiempo. Para mí es un placer además que compartir con Fabiana, la querida amiga, colega, y con quien ahora les cuento que la semana pasada el Consejo Directivo de nuestra facultad confirmó nuestras designaciones como profesores titulares. Ahora falta el paso de la universidad, pero debiera ser un paso meramente formal, esperemos que así sea, Fabiana, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, así que estamos muy contentos de
poder haber concretado ese paso y personalmente muy contento de hacerlo con Fabián y con Pablo Revilla, que son los otros dos nuevos, somos los tres nuevos Nobeles titulares, juntos con los muy viejos que son Horacio Porti y Gustavo Naveira. Así que un placer, y con Marcelo, que también nos conocemos hace muchísimos años, con miradas diferentes. Lo que sí les quiero decir es que estoy en franca minoría, porque soy el único que ejerce la profesión entre tantos jueces. Entonces, lo que voy a decir pueden tomarlo con beneficio de inventario, y además no voy a cumplir todas las expectativas que planteó especialmente Marcelo, que yo iba a hablar de muchos temas, no voy a hablar de casi ninguno de ellos, sino que voy a tratar de ser rápido y plantear algunas cuestiones concretas respecto del fallo eso y las consecuencias del fallo eso. Yo voy a compartir pantalla, espero que se pueda ver, ustedes me dirán si efectivamente esto sucede, porque ya odio el Zoom y mucho más odio el Teams. Así que ahí lo estamos viendo. Lo están viendo. Doctor, estamos reviendo, le aviso que dentro de poco vamos a convocarlo a Campana y a una buena cena en Italpaz, así que... Yo a Campana no sé si voy, pero a Italpaz seguro que voy, Mónica, vos lo sabes. Nada, es un placer siempre estar por allá. Bueno, la realidad es que la problemática de la tributación municipal en Argentina no es nueva, es vieja, y tal vez tenga que ver con esto que yo resumo acá, que es una realidad histórica incontrastable, y esto no es ni defensa, ni ataque, ni justificación, ni nada vinculado a los municipios, eso es una realidad. Argentina vivió desde la década del 90 en adelante 2 procesos de integración supranacional, pero un proceso de descentralización interna, de transferencia de funciones o de servicios, si quieren llamarlo de esta manera, de la nación a las provincias y de las provincias a los municipios. Lo pueden ver ustedes en sus jurisdicciones, los hospitales que antes eran nacionales, o las escuelas que eran nacionales pasaron a ser provinciales, o las provinciales pasaron a ser municipales. Esto es muy claro. Y este proceso de descentralización, que creo que es muy beneficioso, porque más democracia es cuando el vecino está más cerca de la toma de decisiones, fue sin los recursos suficientes, sin la fuente de financiamiento. Y esto ha generado, ¿sí?, una puesta en crisis del financiamiento local, municipal y también provincial, ¿sí? Esta idea de la concentración de la caja, del billetera Matagalán, de los recursos en manos del Estado Nacional y no de los estados locales, ha hecho que esta idea maravillosa de la Constitución del 94, de este proceso de descentralización, concretado no solo en los hechos, sino en la normativa, perdiera realmente vigencia. Y aparece, porque si bien aparece el fallo eso, yo creo que no hay que dejar de ver otros 2 fallos que aparecieron muy rápidamente, es decir, todo en un plazo de un mes o de 40 días, que son Gasnor y especialmente, yo diría, Loma del Pila. Vamos a sacar Gasnor. En Gasnor no hay nada nuevo, en Gasnor es un fallo donde la Corte sostiene la inviabilidad del cobro de la tasa por imposibilidad de la Municipalidad de La Banda de prestar el servicio. Acá no hay duda que la Corte replica una jurisprudencia que venía dando hace mucho tiempo: cuando no se puede prestar el servicio no hay posibilidad de cobrar la tasa, porque ese servicio ni siquiera era de prestación potencial, ni siquiera de prestación mucho menos efectiva, y por lo tanto no había habilidad de cobro. Entonces yo saco Gasnor. Gasnor no tiene nada que ver con eso. Algunos lo plantearon en términos futboleros. Recuerdo, fin del año pasado decían eso versus Gasnor. Y yo decía, o alguien no leyó eso, o alguien no leyó Gasnor, o no leyeron ninguno de los dos. Y si lo leyeron, no los entendieron. Sí me parece importante confrontar, o mejor dicho, seguir la línea de pensamiento de eso para ver qué sucede en Loma del Pila. En eso la discusión es bastante compleja en términos de las diferentes cuestiones que se fueron planteando, pero sí es interesante resaltar algunas cuestiones. La primera discusión que se dio, como siempre en materia de tasas municipales, si había prestación o no efectiva del servicio. Se confirma en la causa eso, que el servicio por la Municipalidad de Quilmes había sido prestado. No importa la cantidad de veces, fueron 2 veces, pero había sido prestado en cabeza de esa estación de servicio. Se había controlado la seguridad e higiene de ese
servicio. La segunda cuestión es si había establecimiento habilitado o no en el ejido municipal. Efectivamente había establecimiento habilitado en el ejido del municipio de Quilmes, ¿sí? Lo que sí se discute aquí, que lo mencionaba Marcelo hace un rato respecto del artículo 35, era la cuestión de lo que nosotros llamamos miniconvenio y de la atribución de base del 100% de los ingresos brutos por parte del municipio respecto de los ingresos generados en toda la provincia. Traducido, si para cobrar la tasa la base imponible se integra por lo facturado en el ejido municipal, o si ese municipio puede construir la base imponible a partir del 100% de la base provincia de ingresos brutos. ¿Sí? Y por lo tanto acá está en discusión, vinculado a esto directamente, la territorialidad de la prestación a partir de este planteo inconstitucionalidad. Segundo, el agravio federal. Había un agravio federal y si el problema era en definitiva derecho federal, la discusión era de derecho federal o no. Claramente la Corte sostiene, veremos más adelante que no, y vuelve a la idea de papel misionero con la preeminencia de los jueces locales, en este caso los tres que me Mónica, Marcelo y Fabiana, respecto de las discusiones de este tipo antes que llegara a la discusión en la Corte. Y por supuesto, algo que aparece siempre que se discute en tasas municipales, esa proporcionalidad o desproporcionalidad entre el costo del servicio y el monto de lo recaudado. Estos son los planteos de la actora. Pero el fallo agrega tres cuestiones que son sumamente importantes. Capacidad contributiva y tasas, costos directos e indirectos en la construcción del monto final de la tasa, ¿sí? Y un concepto que es fundamental desde mi punto de vista, novedoso en el voto del doctor Lorenzetti, si bien se desprende de manera indirecta del voto de la mayoría, que es la de Maqueda y Rosati, que es el de suficiencia financiera. En el voto de la mayoría aparecen algunas cuestiones que yo voy a ir tocando rápidamente. Esta presentación yo se la voy a pasar a María Marta, a quien le agradezco todas las gestiones, el Instituto, por supuesto, de Estudios Judiciales de la Suprema Corte, para que la puedan distribuir entre ustedes. Les pasé mis datos al chat, pero no puedo subir esta presentación porque el Teams lo impide, pero la van a tener a disposición. Señala acá la primera cuestión, el voto de la mayoría. Las cuestiones de derecho público local, como es el convenio multilateral, y aquí la Corte es muy clara, convenios multilaterales de derecho público local tienen que ser ventiladas ante los jueces locales, los jueces de las provincias, y no directamente ante la Corte, confirmando la doctrina que hace mucho tiempo había ido y venido, pero que en papel misionero y posteriormente se consolida en este mismo sentido. Segundo punto interesante, la Corte dice, cuidado, lo que dice el actor acá, esto es lo mismo que YPF con Municipalidad de Concepción del Uruguay, no es lo mismo. Dice, no es lo mismo lo que dijo la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, que después motivó un fallo de la Corte respecto de la discusión de YPF con Municipalidad de Concepción del Uruguay, porque ahí había un supuesto diferente, que era la posibilidad de deducir respecto de ese 100% de atribución de base imponible que hacía la jurisdicción lo pagado en otro municipio. Acá esto no se daba, no era la discusión planteada por eso en este caso. Por lo tanto, dice, nada tiene que ver aquella cuestión con esta, que es la posibilidad de acrecentamiento que permite el último párrafo del artículo 35 del convenio multilateral. Y aquí, en el voto de la mayoría, hay una referencia, por supuesto, hay un afianzamiento de la idea de la autonomía municipal, revalidando Rivas de Mar y los fallos posteriores, pero especialmente el fallo de municipalidad, intendente de Municipalidad de La Rioja, y agrega el voto de la mayoría este derecho a los medios. Este derecho a los medios lo podríamos llamar suficiencia financiera, en definitiva, en el voto de Lorenzetti, me parece mucho más preciso hablar de suficiencia financiera, pero en definitiva el derecho a los medios es derecho a los medios para cumplir con los fines. Esto significa, ¿sí?, fuentes de financiamiento propias para cumplir con los fines propios. Esto, en los términos de los que hemos trabajado estos temas, se llama autarcía, ¿sí?, suficiencia económica y financiera. Ahora, está claro, y señala acá,
que las tasas municipales son el sistema de financiamiento o el instrumento tributario de financiamiento por antonomasia de los municipios, pero que claro siempre está sometido a límites, y esos límites vienen dados por dos cuestiones: los principios constitucionales de la tributación, pero por otro lado lo que la Corte ha sostenido que implica la existencia o la posibilidad de cobro de una tasa municipal, prestación del servicio, verificación de esa prestación del servicio, relación entre el costo del servicio y el monto de lo recaudado, relación razonable, etc. La Corte convalida esta idea que tiene de hace tiempo. Pero aparece acá una convalidación de una idea que se puso en jaque durante mucho tiempo, que es si en las tasas se presenta o no el componente capacidad contributiva. Durante mucho tiempo, de una manera, yo diría, con una interpretación sesgada, poco feliz, dogmáticamente ineficiente o dogmáticamente endeble, se sostuvo que la capacidad contributiva no era parte del concepto del tributo tasa. Esto es un error, la Corte lo viene diciendo hace muchísimos años, desde el Banco Provincia de Buenos Aires, con Municipalidad de San Rafael, inveteradamente hasta ahora, pero lo revalida y lo reconfirma en este fallo. O sea, no solo hay que tomar costos directos más costos indirectos, y esta es una discusión importante a futuro, ¿sí?, sino que además aparece integrando el monto total de la tasa el criterio o el principio de capacidad contributiva. Y aquí está subrayado, por supuesto, siempre utilizo los colores del club más grande de Argentina, que es River, para todas estas cuestiones, que es un dato inexorable. Y este es el problema, creo yo, desde hace mucho tiempo, que ha generado tantas discusiones en materia de tasas municipales. La Corte ha admitido, y convalida en este caso, que se pueda recurrir para graduar la cuantía de una tasa, cualquiera fuera, pero en este caso la tasa de seguridad y higiene, servicios generales, como quieran llamarla en cada lugar hoy, ¿sí?, a los ingresos brutos del contribuyente. ¿Por qué? Porque estamos integrando a un concepto de un tributo que tiene características especiales, vinculada a la prestación de servicios públicos de carácter divisible, que tiene como base los costos directos e indirectos de la prestación, un criterio propio de los impuestos, como son los ingresos brutos. Aquí aparece un problema, el problema central para mí de todas las discusiones que vamos viendo y que se van presentando en materia de tasas municipales. Pero bueno, la Corte convalida este criterio. Y la Corte sostiene el voto de la mayoría, y lo revalidan los votos posteriores, el de Jaito y el de Lorenzetti, que el apelante, el actor, digamos, la actora, no había aportado herramientas suficientes para acreditar la falta de razonabilidad entre el monto de lo recaudado, ¿sí?, y lo que se verificaba como costos directos e indirectos de la generación de la tasa. Es decir, no había habido herramientas suficientes para acreditar la irrazonabilidad o la desproporción del tributo. Este es el voto de la mayoría. El voto de Hayton es muy corto, pero aparecen dos conceptos esenciales. Revalida la idea de igualdad y de capacidad contributiva en la construcción del monto total o monto final de la tasa. Esto es importante, porque hacía mucho tiempo que la Corte no hablaba de esto, o mejor dicho, la Corte habla por primera vez de manera profunda de esto, de integración del monto de la tasa con costos directos. Los costos directos, podríamos decir, son los costos de salarios, los costos de maquinaria, de la prestación del servicio, de la tasa de seguridad y higiene, o de alumbrado, barrio y limpieza, pero los costos indirectos. Los costos indirectos están referidos a la existencia propia del municipio. Si sin municipio no hay tasa, mejor dicho, sin municipio no hay prestación de servicio, y sin prestación de servicio no hay tasa. Por lo tanto, no solo tenemos que financiar los costos directos inmediatos de la prestación del servicio, sino aquellos que hacen a la existencia propia del Estado. Acá aparece un tema muy importante, porque en estos costos directos más costos indirectos, no solo tenemos que cuestionar el financiamiento directo de la prestación de la tasa, sino decir si es necesario o no, yo creo que sí, que entre todas las tasas que cobra ese municipio se financie además la estructura municipal. Y cuando hablo de estructura municipal hablo de la Intendencia, del Consejo Deliberante, del Tribunal de Faltas, etcétera, etcétera, Tribunal de Cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahí se revaloriza, y pongo a disposición un trabajo que hicimos
hace poco, en un libro que sacó el año pasado, que lo hicimos con Lucía López Parga, respecto de la idea o la necesidad que creo yo que existe, o que creemos con Lucía que existe, de ir hacia un sistema como el español, con el de la memoria económica y financiera, o esta idea de presentar un presupuesto específico por cada una de las tasas que cobra el municipio como mecanismo de justificación de cada una de estas tasas. Pero no solo costos directos e indirectos, sino además principios de igualdad y de capacidad contributiva. Los desafío a Mónica y al instituto a que algún día hagamos una charla específicamente vinculado a esto. ¿Cómo participa el principio de igualdad o el de capacidad contributiva respecto a la grabación de la tasa, y si tiene que ver solo con el costo individual o con el costo total? Luego aparece el voto de Lorenzetti. Con esto voy a tratar de terminar rápidamente. El voto de Lorenzetti plantea esta idea de centralización institucional, una sociedad más abierta y participativa. Esto es lo que buscó el constituyente con la constitucionalización de la autonomía municipal a partir de la reforma del 94 en el 123, y que esto buscó y persiguió un reparto más equilibrado a nivel federal, un nivel más equilibrado de descentralización entre nación, provincias y municipios. Y claro, si buscamos esa descentralización y buscamos que la prestación del servicio esté más cerca del vecino, por eso lo bajamos al nivel del municipio, es necesario que existan recursos suficientes para que se puedan cumplir con esas finalidades, con esas funciones, con esos servicios. Y por eso, en Considerando Sexto, aparece esta idea de que esta idea de descentralización del federalismo argentino necesariamente tiene que estar vinculada con la suficiencia de recursos. Debe asegurarse la suficiencia de recursos para que cada nivel de gobierno cumpla con sus cometidos constitucionales. No idea, suficiencia financiera. Autarcía, en otros términos, recursos propios del municipio, no transferencias. Y cuando me refiero a transferencias es no transferencias discrecionales, APNs, de la nación a la provincia, o las provincias a los municipios, o transferencias por coparticipación, recursos propios para cumplir con los fines propios. ¿Sí? Y agrega un elemento para mí fundamental, y sobre el que vengo trabajando hace un tiempo, y sobre el que me propongo trabajar en mi postdoctorado, que es esta idea del principio de solidaridad en materia financiera, en materia tributaria. Creo que nos debemos pensar, como otras constituciones latinoamericanas, la colombiana, por ejemplo, en la existencia de un principio de solidaridad. Un principio de solidaridad que nos permita integrar este de suficiencia financiera del cual habla la Corte. Y esto significa que cuando no le alcanza un órgano de gobierno, el que está por encima tiene que salir a cubrirlo. Tiene que salir a rescatarlo, si quieren llamarlo de esta manera. Y la Corte señala que, ustedes se acuerdan que en este caso hubo la apertura a amicus curia. En este amicus curia se quedó acreditado, y lo señala la Corte, el problema de financiamiento de los municipios. Miren, la ESO, una petrolera en su momento multinacional, hoy es de capitales argentinos, logró que 123 municipios de la provincia de Buenos Aires, de diferentes tintes políticos, se pusieran de acuerdo en la defensa unánime de la Municipalidad de Quilmes. ¿Por qué? Porque detrás de ellos estaba el problema de suficiencia financiera de cada uno de ellos, porque si se caía la tasa de seguridad y higiene, la tasa de servicios por servicios generales, se caía el financiamiento municipal. Y se demuestra aquí, en el amicus, más funciones sin transferencia de recursos, y este es un problema común a los 123 municipios de la provincia de Buenos Aires. Claro está, Lorenzetti señala dos cosas más, ¿no? Dos cosas más. ¿Sí? Este problema de la suficiencia financiera o la insuficiencia financiera ha generado la desnaturalización de las figuras tributarias. ¿Sí? No lo justifica, pero señala que este ha sido el problema y que por lo tanto hay que trabajar en resolver este problema. Nuestro maestro que citaba a Fabián al principio, Pepe Casás, a quien extrañó personalmente un montón, sostenía los impuestos o las tasas transvestidas, los impuestos disfrazados de tasas. ¿Sí? Es decir, tenemos verdaderos impuestos disfrazados de tasas municipales porque hay un problema
de financiamiento. Y estos problemas de financiamiento son los que generan estos graves problemas de laberinto tributario, de sobrecarga tributaria, especialmente en las jurisdicciones locales. Y esto genera, en definitiva, una distorsión del sistema fiscal federal, ¿sí? Generando, al fin y al cabo, una sobrecarga tributaria en ciertos contribuyentes. Esto no quiere decir que tengamos que poner en caja a los municipios y que los municipios no pueden cobrar lo que quieren, ni cobrar ni disfrazar de impuestos o de tasas y que encubran impuestos. Esto no es posible. Pero me parece que tenemos que avanzar en la idea de la suficiencia financiera para poder empezar a corregir este problema. Y por lo tanto, aquí aparece la necesidad de mantener esta idea de razonabilidad entre costo de prestación del servicio y el costo de lo recaudado. Claro está, quienes dicen, bueno, la Corte, aquí ha habido dos lecturas. Las empresas dicen, bueno, la Corte habilitó a que los municipios cobren cualquier cuestión desprendido de la territorialidad, y los municipios sosteniendo que a partir de ese momento estaban liberados para hacer lo que quisieran con las tasas municipales. La Corte no ha dicho ninguna de estas dos cuestiones. La Corte ha dicho que en este caso no había posibilidad de establecer la inconstitucionalidad del artículo 35 del convenio multilateral que permite atribuirse base imponible más allá de la jurisdicción, porque entendió que no había agravio suficiente respecto de la doctrina sentada por la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Y dijo, no hay agravio suficiente y por lo tanto no puedo tratarlo. Y revalidó, especialmente Lorenzetti, el concepto de delimitación territorial en el cobro de las tasas municipales. Por lo tanto, me parece que tenemos que ser muy prudentes al analizar el caso ESO. Personalmente creo que la Corte, como conclusión, no dijo nada nuevo. La Corte revalidó viejos conceptos e incluyó uno que podía ser válido o no para resolver esta causa, que era el de suficiencia financiera. Creo yo que lo que tenemos que ver en perspectiva es el problema del financiamiento municipal, qué hacemos a futuro para corregirlo y cómo resolvemos la problemática real que tenemos. Y a futuro, me parece que lo que tenemos que ver es qué pasa con la causa Loma del Pira. Porque en la causa Loma del Pira, que la Corte reenvía al juego de origen para volver a dictar una nueva sentencia, la discusión es sumamente importante. ¿Pueden los municipios cobrar impuestos? Bueno, algo que está abierto a la discusión, es algo que está abierto a que lo resuelva el tribunal de origen y luego la Corte entenderá cuando llegue el momento. Quedo a disposición por sus preguntas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, doctor Álvarez Echagüe. No sé si queda abierta la posibilidad de la gente, no ha incorporado en el chat preguntas, pero si lo quieren hacer a viva voz. Yo veo acá que no pasaba el PowerPoint, yo lo lamento un montón. Sí, no ha pasado, pero bueno. Lo lamento, no sé, odio el Zoom, odio el Teams, y yo más, no sé qué pasa. A ver, ¿nadie quiere hacer preguntas? Levantar la mano, como quieran. No hay dudas, inquietudes. La pregunta que a mí me surge, doctor Álvarez Echagüe, digamos, atando a todo lo que, digamos, las exposiciones precedentes, ¿no? Esta sugerencia importante que yo ya había leído en artículos suyos anteriores al pronunciamiento de la Corte, pero que ya anticipaba una decisión muy difícil por parte de la Corte, ¿no? Que habría de implicar eventualmente un desfinanciamiento de los municipios. Y esta idea suya que prevalece en el sentido de decir, bueno, es necesario que haya la generación de recursos genuinos por parte de los municipios, ¿no? Una realmente consagración práctica de esta idea de autarquía, de los municipios, y esta importancia de plasmar en lo concreto la descentralización por la que, digamos, inició el camino con la reforma constitucional. Pero ¿cuál sería el camino? Porque la doctora nos hablaba de nuevos mecanismos de convenios interjurisdiccionales
y parecieran que fueran insuficientes, porque ella misma ha dado cuenta de que estos mecanismos de consensos tampoco en la práctica han resultado demasiado concretos o eficaces, ¿no? ¿Cuál sería entonces, entiende usted, doctor Álvarez Echagüe, un mecanismo ambicioso? Piense que le habla a los legisladores, supongamos que le hablara no a jueces sino a legisladores. Bueno, hablar de legisladores es complejo porque normalmente no entienden, o no quieren entender, así que es complejo. Pero digo, más allá de eso, ¿sí? Yo creo que nosotros tenemos que reformular el federalismo fiscal en general. O sea, si planteamos solo una asignación de recursos o de potestades tributarias a los municipios, nos quedamos cortos. Yo creo que el problema es más general, lo planteaba Fabiana al principio con el tema de ingresos brutos. Los ingresos brutos ha dejado de ser un tributo para ser un pago a cuenta, ¿no? En definitiva, si es que pudiéramos ya denominarlo de esta manera, ¿sí? O es más pago a cuenta que tributo en definitiva. Y en las tasas municipales viene pasando lo mismo, hay una desvirtuación de las figuras, una transformación, hay una pretensión del anticipo del tributo por sobre el tributo mismo. Yo lo que creo que hay una realidad incontrastable, hay un problema de suficiencia financiera. Y esto lo pone en jaque, o lo pone en el tapete Lorenzetti, pero en realidad no es de Lorenzetti, el problema es anterior y lo puso de manifiesto la Amicus Curia. Cuando se llama Amicus Curia quedó muy, y lo pueden ver, está en YouTube, el Amicus, lo pueden leer, lo pueden revisar cuando quieran, es muy interesante, ¿sí? Se quedó de manifiesto esta problemática, ¿no? Quedó de manifiesto esta problemática. ¿Y esto qué significa? Que hay, como diría mi abuela, barajar y dar de nuevo. ¿En qué términos? En que tenemos que avanzar a una nueva ley de coparticipación. Esa nueva ley de coparticipación tiene que ir en cascada con una nueva ley de convenio de ingresos brutos, de convenio multilateral de ingresos brutos, ¿sí? Necesariamente con una ley de ingresos brutos, un convenio multilateral de ingresos brutos, que representa, o que fue dictada a principios de la década del 70 y que está alejada de la realidad de lo que hoy se cobra. Entonces, lo que yo creo que tenemos que realmente avanzar en otro sentido. El constituyente se equivocó, el constituyente tendría que haber ido a un sistema de separación de fuentes. Este es un gran dilema de la Constitución argentina. Mantuvo un sistema de concurrencia de fuentes en la reforma del 94 con algunas incorporaciones, pero ahondó la problemática. Y dijo una nueva ley de coparticipación porque el constituyente entendía el problema. Dijo, voy a hacer más lío al ahondar la problemática de la concurrencia de fuentes, pero doy un mecanismo de solución. Y al legislador ordinario no le importó nada, sigue sin importarle. Pero no hablo solo de los legisladores, es un problema de la política. Y si bien cada uno tendrá su mirada, su concepción, su corazoncito dentro de la política, yo lo tengo claramente, no lo dejo de expresar nunca, pero a ninguno le interesa solucionar, abordar el problema. Porque todos están cómodos con lo que tienen. Y en esto hay una película que hace mucho tiempo se llama Alguien tiene que ceder, ¿sí? En esto, para sentarse sobre la mesa, alguien tiene que ceder. ¿Quién cederá? No lo sabemos. Lo que está claro es que nadie quiere ceder y seguimos con esta problemática. Los municipios no tienen recursos propios. En parte los municipios no son autónomos, claramente no lo son. Tienen una autonomía declamada, pero no son autónomos. Y a los intendentes municipales no les interesa ser autónomos. Siguen prefiriendo vivir de las transferencias, de la copa, de las transferencias discrecionales, de las transferencias de nivelación, de cualquier tipo de transferencias, y utilizan las tasas como quieren, cuando quieren, ¿sí? Y de la manera que quieren. En muchos casos, de una manera que altera la esencia del tributo. Esto es un problema, pero si no parte de la dirigencia política esta idea, por más que nosotros nos pudiéramos poner de acuerdo, seguramente si nos ponemos a trabajar con Marcelo, con Fabiana, con vos, Mónica y un grupo de trabajo, nos ponemos de acuerdo rápidamente en 7, 8 ideas o 10 ideas para trabajar, pero ¿quién las instrumenta? Tiene que ser el legislador, y el legislador nacional, el provincial, no está dispuesto a hacerlo, lamentablemente. Bien. Perdón, entonces José Carlos Gutiérrez tenía levantada la mano, le pido que intervenga. Antes que nada, perdón, Diego Iparraguirre, lo que está preguntando es al doctor Álvarez Echagüe el último fallo que mencionó que no se escuchó la carátula. Supongo que después de eso Petrolera, porque habló de Gasnor y de otro más, y ese no se escuchó. Sí, se llama Loma del Pila con Guasapampa.
con USA Pampa, ¿sí? Loma del Pila con USA Pampa es un fallo del año pasado, el 14 de octubre de la Corte. Bien. Yo les dejé mi mail, cualquier cosa me escriben y se lo paso. Perfecto. Entonces, José Carlos Gutiérrez, si querés expresar tu pregunta, si bien la pusiste en el chat, pero si tenés habilitado el micrófono, te pido que la formules de viva voz. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, bueno, yo había hecho una pregunta para el doctor Álvarez Echagüe. Comparto que el principio de capacidad contributiva, el principio de suficiencia, la autarquía, son principios que tienden a articular hoy por hoy la obtención de recursos para el nuevo esquema financiero que demanda la mayor cantidad de funciones que se le dan a los municipios actualmente, y que a veces esa situación contrasta con, digamos, lo que fue la construcción jurisprudencial en materia de tasas. Pero a veces el miedo es que la política le exige al derecho lo que la política no da, como usted lo apuntó, y a veces la posibilidad de exigirle al Poder Judicial que, digamos, que regulen el marco de esos criterios, puede ser una intromisión en potestades de otro poder, como el legislativo, que creo que es quien tiene que generar una nueva matriz normativa para dar satisfacción a esta nueva realidad financiera, ¿no? No, vamos a ver, José, estoy absolutamente de acuerdo. A veces le pedimos a los jueces que hagan de legisladores. De hecho, la Corte lo ha sostenido, ha dicho, en materia de coparticipación ha sido muy claro, hay que avanzar en un nuevo esquema, nada nuevo. Y la Corte en este caso también dice lo mismo, che, la suficiencia financiera es un problema, vean qué hacen. No puede resolver la legislación, no puede dictar la legislación, pero sí le está diciendo que tienen que hacer algo. El legislador hace caso omiso. Lo que pasa es que vos fijate, esta causa, eso, yo siempre dije que la Corte la podía resolver muy rápidamente sin dictar sentencia. ¿Cómo podría haber resuelto la Corte esto sin dictar sentencia en el fondo del asunto? Por lo menos en el momento que lo hizo, que a mí me sorprendió, ¿sí? Digamos, desde que llamó a Micus no me sorprendió, pero antes de llamar a Micus yo creo que la Corte tenía una herramienta. La herramienta era la siguiente, que está también, si ven en YouTube, el Amicus. Hay una pregunta que hace Rosati, que le dice a la abogada de la compañía en ese momento, que es Marina Jiménez, que la representaba, le dice, ¿cuánto representaba el costo de la tasa respecto del monto total de los tributos que paga la petrolera? Y segundo, si eso había sido internalizado dentro del costo de la prestación, del costo del combustible, ¿sí? Bueno, ella dice que ella no lo sabía, le da la palabra al gerente de impuestos, el gerente de impuestos dice algo así como el 1%, y señala indirectamente que había sido incorporado en el costo. Si esto fue así, aplicando la teoría que surge del artículo 81 de la Ley de Procedimientos Tributarios, de la teoría de empobrecimiento, lo que la Corte podría haber dicho es que vuelva al juzgado de primera instancia, que se haga una pericia y que resuelva si efectivamente se había trasladado o no el costo del servicio. Esto es decir, si se había incorporado dentro del costo final del combustible el monto de la tasa. Si esto era así, eso no tenía legitimación para accionar, ¿sí? Eso no tenía legitimación para accionar. Entonces se hubiera resuelto simplemente por falta de legitimación. Yo creí que era algo que la Corte podía llegar a hacer antes de la Amicus. Cuando pasó la Amicus ya no, porque evidentemente habían entrado a jugar cuestiones políticas. Evidentemente, muchas veces tenemos que recurrir a los jueces para que, no para que legislen, pero sí por lo menos para que pongan coto a ciertas circunstancias que están vinculadas o a la deficiencia de la legislación o a la falta de previsión de la legislación. Entonces, creo que a veces efectivamente, José, le estamos exigiendo demasiado a los jueces. Quienes ejercemos la profesión a veces no tenemos otra alternativa. Gracias. Bien. Bueno, pareciera que no han surgido más inquietudes o preguntas, así que, bueno, les agradezco enormemente a los tres expositores la dedicación, la solvencia que han puesto de manifiesto con ejemplos prácticos y concretos de su propia trayectoria, así que, bueno, la gratitud de siempre y renovada en este contexto de post-pandemia, que esperemos que nos acerquemos hacia la presencialidad plena.